Con este vídeo empezamos el bloque 12 que se compone de 3 temas. Este primer tema estaría localizado temporalmente en lo que llamamos la transición y los puntos que toca serían esos. En primer lugar, las alternativas políticas a la muerte de Franco, que es muy simple. El papel del rey y de Adolfo Suárez, que son los dos que van a liderar el cambio político en España. El punto 3 sería el restablecimiento de la democracia con las primeras elecciones a Cortes Constituyentes el 15 de junio del 77. Y esto es lo que veremos en este vídeo. Dejaremos otro vídeo para la Constitución del 78 y el Estado de las Autonomías. Empezamos primero con la introducción, como siempre debemos hacer, diciendo que la transición es el periodo comprendido desde la muerte de Franco en 1975 hasta 1982, cuando llega el PSOE al poder. Ese periodo se caracteriza porque supone un cambio gradual, va muy despacio y sobre todo pacífico desde la dictadura hasta la democracia. Como os dije antes, hay dos protagonistas, el rey y Adolfo Suárez, pero obviamente no están solos, tienen muchísimos apoyos. En España prácticamente todo el mundo lo va a apoyar. Ahí tenéis pues el pueblo español, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los sindicatos, etc. Pero además también cuenta con el apoyo internacional, donde están desapareciendo las únicas dictaduras o ya han desaparecido, las únicas dictaduras que quedaban en Europa, que eran Grecia y Portugal. Empezamos con el primer punto, que serían las alternativas políticas a la muerte de Franco. Y simplemente deciros que hay 3 posibilidades políticas. Recordáis que en el último tema del franquismo vimos cómo los seguidores de Franco se dividieron en dos, entre el búnker y los aperturistas. Pues bien, cada uno de ellos tiene una idea diferente a lo que hay que hacer. El búnker dice que hay que continuar el régimen franquista tal cual, con mínimas modificaciones. Los aperturistas, por el contrario, hablan de una reforma política que se haga desde dentro del franquismo, a partir de las leyes y de las instituciones franquistas. Esta es la postura que va a triunfar, ¿vale? Y luego tenéis la oposición democrática, que pide una ruptura radical con el franquismo y empezar el nuevo periodo democrático desde cero. Como os digo, la que triunfa será la de los aperturistas, que es entrar en la democracia a partir del Estado franquista. Pasamos al punto 2, que sería el papel del rey de Adolfo Suárez, que está dividido en 2 periodos. Ahora los vemos. Franco, recordáis que muere el 20 de noviembre del 75, pues bien, 2 días después, Juan Carlos es coronado como jefe de Estado, como rey de España, el 22 de noviembre del 75. Como recordáis, Juan Carlos había jurado fidelidad a las leyes franquistas, había jurado los principios del movimiento nacional y había jurado las leyes fundamentales del reino. Pero desde ese primer día, desde el 22 de noviembre del 75, ya dejó entrever en su discurso de aceptación de su cargo de rey, que sería rey para todos los españoles, y dejó entre líneas dada su intención de restaurar la democracia, de volver a un régimen democrático. Como os decía, este periodo se va a dividir en 2 partes. El primero sería el gobierno de Arias Navarro, porque Arias Navarro fue el último presidente franquista. A pesar de ese primer discurso, y esto causó mucha sospecha entre los partidos de la oposición, como digo, a pesar de ese primer discurso donde el rey dejaba entrever el camino hacia la democracia, confirma en el puesto de presidente de gobierno a Arias Navarro. Sin embargo, cambia los ministerios e introduce en ellos algunos pues más reformistas, como pueden ser Fraga, que recordáis que se enfrentó a Franco, o Areilza, José María de Areilza. Bien, la situación, la coyuntura de este momento es muy mala en España, sobre todo a nivel económico. A nivel económico, desde la crisis del 73, España no levanta cabeza. Hay muchísimo paro, han vuelto muchos de esos emigrantes en Europa, en Suiza, en Alemania, en Francia, porque el paro también estaba afectando a esos países, entonces vuelven a España, con lo cual se incrementa todavía más las cifras de paro. Eso hace que la situación económica
provoque huelgas, provoca manifestaciones, bueno, pues lo que ya conocéis. El episodio más grave fue el denominado la Matanza de Vitoria. La Matanza de Vitoria fue el asesinato de 5 manifestantes por parte de la policía, entonces llamada Policía Armada, que dispararon contra los manifestantes que se habían refugiado en una iglesia de Vitoria. Fue un auténtico escándalo la actuación policial en ese momento, que se supone que ya estábamos yendo hacia la democracia. Además de esos sucesos económicos, pues también hay el último episodio del carlismo prometido. No volvemos a hablar del carlismo. Los carlistas no están de acuerdo con que Juan Carlos sea el rey de España y deciden reunirse en un monte, en una ciudad muy típica para ellos, que es Montejurra, y allí se producen enfrentamientos entre 2 líneas de carlistas. No tiene más importancia. La policía les deja actuar y se matan entre ellos. Simplemente aparecen 2 muertos carlistas, pues muertos entre ellos. Estas difíciles situaciones pues llevan a Arias Navarro a dimitir en julio del 76. Entraríamos en el segundo periodo, que sería el gobierno de Adolfo Suárez. Ahí le tenéis jurando su cargo. Vale, pues si el continuar con Arias Navarro levantó ampollas, el nombramiento de Adolfo Suárez vuelve a levantar ampollas otra vez en los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque Adolfo Suárez era miembro del Movimiento Nacional Franquista, era un reconocido falangista que había ocupado importantes puestos en el gobierno de Franco. Bueno, su gobierno se nutre de diferentes líneas políticas. Tenéis a democristianos como Marcelino Oreja o Landelino Lavilla. Democristianos son partidos de centro-derecha. Por ejemplo, en nuestros días, un partido democristiano sería el Partido Popular. Como digo, ese gobierno de Adolfo Suárez también está integrado por miembros del movimiento como él mismo o Rodolfo Martín Villa. Y además hay un importantísimo militar, que es Gutiérrez Mellado, que va a ser clave en la transición, va a ser el tercer elemento más importante de la transición, porque va a frenar al ejército en las intentonas golpistas que va a haber. Bueno, este gobierno de Adolfo Suárez se inicia pues con una amnistía política, lo cual da muchísimas esperanzas a los partidos en la oposición. Continúa legalizando los partidos que estaban en la clandestinidad. Al primero que legaliza es al PSOE en diciembre del 76. Y fijaros que tiene que pasar pues 6 meses prácticamente hasta la legalización del Partido Comunista. Os recuerdo que para Franco, si había una bestia negra, eran los rojos comunistas y masones. Entonces había mucho miedo a la legalización del Partido Comunista. Esa legalización se va a hacer casi de tapadillo, porque se hace en lo que se llama el Sábado Santo Rojo. En esa época, la Semana Santa, bueno, pues se cerraba absolutamente todo. No había televisión prácticamente, solo música clásica, procesiones, no había informativos, no había periódicos, no había radio, no había nada. Aprovechando esa situación donde la prensa no podía informar de eso, el Sábado Santo de 1977 se legaliza el Partido Comunista. Para ser legalizado, el Partido Comunista tiene que aceptar 2 cosas. Primero, a la monarquía. Fijaros que eso es algo inconsecuente con los principios del comunismo, donde se basa en la igualdad de todos los ciudadanos. Y la segunda cosa es que tienen que abandonar su ideología republicana y aceptar la monarquía. Bueno, pero llegamos a la ley más importante. La ley más importante es la ley para la reforma política. Vamos a ver, esta ley supone el primer paso a la democracia. Hemos dicho que es un proceso lento la transición, ¿vale? Y esta es la primera ley importante. Esta ley que quiere llevar a la democracia la propone Adolfo Suárez y se basa, bueno, pues eso, como os he dicho, en la democracia, en la vuelta a la soberanía popular,
en el establecimiento de Cortes bicamerales, Congreso y Senado, y en el sufragio universal total. Bueno, pero como hemos dicho, queremos llegar a la Constitución desde las instituciones franquistas. Entonces, para que esa ley siga ese camino, tiene que ser aprobada por las Cortes franquistas. Os recuerdo que las Cortes franquistas están formadas principalmente por miembros puestos a dedo por Franco. La mayoría de ellos son falangistas, religiosos, como veis en la imagen, gente del movimiento, en fin, ¿vosotros creéis que es lógico que esas Cortes franquistas aprueben una ley para llegar a la democracia? Pues no era muy lógico, y cuando la aprobaron, por eso se habla del suicidio de las Cortes franquistas. La aprobaron a un precio que en algún momento, si acaso, hablamos de él. Vale, pero si queremos llegar a la democracia, no solo esa ley la tienen que aprobar las Cortes franquistas, sino que además, en buena lógica, la debería aprobar el pueblo español. Por eso se convoca un referéndum para el día 15 de diciembre de 1976. Es el primer referéndum libre que hay desde la Segunda República. Obviamente el pueblo dijo que sí. Votó todo el mundo, votó muchísima población, a pesar del miedo que había. Fijaros en el emblema que tenéis arriba del todo, el habla pueblo. En la presentación del site tenéis colgada bueno, pues la famosísima canción, porque había mucho miedo a votar todavía. Entonces había que tratar de convencer al pueblo de que votara. Votaron, como estáis viendo, incluso los reyes, a pesar de que, bueno, pues había partidos que querían el sí y otros partidos, pues obviamente querían el no. Insisto en que fue un referéndum. Solamente hay que votar sí o no, si se aprueba la ley para la reforma política o no se aprueba. Como os digo, obviamente el pueblo español la aprobó. Vale. Aprobada la ley de reforma política, Suárez sigue disolviendo el Estado franquista y disuelve, bueno, pues 3 de sus instituciones básicas, que van a ser el Sindicato Vertical, el Tribunal de Orden Público, el TOP, y el Movimiento Nacional, la Falange, vamos, en definitiva. Sin embargo, cuando llegamos al año 77 nos vamos a encontrar con muchísimos problemas. Es un año muy violento. Tenéis la violencia por los dos extremos, por parte de la extrema derecha, con grupos nuevos como los guerrilleros de Cristo Rey, o Fuerza Nueva, que es el heredero de Falange, o un partido que sale de Falange, liderado por Blas Piñar, que formaba parte del búnker, más extremo. Tenían un periódico que también apoyaba esta ideología, que es el Diario Alcázar. El nombre pues nos remite a la guerra civil, nos remite al episodio del Alcázar de Toledo. Y estos grupos de extrema derecha pues pretendían un golpe militar y restaurar la dictadura franquista en pleno. Pero además de estos grupos estaban los terroristas. Estaban los mismos grupos que habéis visto en el último tema del franquismo. Está ETA, está el FRAP y está Grapo. Bien, el mes de enero de 1977, como os decía, fue en extremo violento. A la última semana de enero, del 23 al 29, se conoce históricamente como la Semana Negra. Se producen esos 3 acontecimientos gordísimos que tenéis ahí. Primero, el grupo de extrema derecha, Guerrilleros de Cristo Rey, asesina a un estudiante en una manifestación. Segundo, el Grapo, grupo terrorista de extrema izquierda, secuestra al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Villaescusa. Y por último, un episodio que vosotros reconocéis, que es el asesinato de los abogados de Atocha. Son abogados laboralistas, trabajan para defender a los trabajadores, están afiliados o dependen del Partido Comunista, y pistoleros de extrema derecha entran en su despacho y asesinan a 5 de sus miembros. Pues como veis, una semana durísima.
Ahí tenéis la respuesta, que es una manifestación multitudinaria y pacífica de repulsa contra todos los actos violentos de este momento. Bueno, volvemos a nuestra vida política y una vez aprobada la ley para la reforma política pasaríamos al tercer punto de nuestro tema, que es el último que vamos a ver en este vídeo, que será el restablecimiento de la democracia. Si queremos llegar a un régimen democrático, obviamente tenemos que tener una constitución. Y si queremos democracia, pues esa constitución tiene que ser elaborada en unas cortes constituyentes. Obviamente, esas cortes no pueden estar designadas a dedo, sino que tiene que haber unas elecciones a cortes constituyentes que van a ser las primeras elecciones libres y democráticas desde la Segunda República y se van a celebrar el 15 de junio del año 77. ¿Quiénes se postulan en estas elecciones? Pues tenéis por la derecha, en la extrema derecha, Fuerza Nueva, el partido del que acabamos de hablar, de Blas Piñar. En la derecha, sin ser extrema, pues tenéis Alianza Popular, es el partido papá del actual Partido Popular, del PP, es el partido del que surge el Partido Popular actual y está dirigido por Manuel Fraga. En el centro tenéis a UCD, el partido artificial hecho por Adolfo Suárez para presentarse a estas elecciones. Es un conglomerado de partidos de muy diversas ideologías. Tenéis desde miembros del aperturismo franquistas hasta los grupos más moderados de la oposición democrática. Por la izquierda tenéis un par de partidos socialistas, uno de ellos ya ha desaparecido hoy. El primero, como sabéis, sigue existiendo, es el PSOE, en ese momento liderado por Felipe González desde el Congreso de Suresnes, y el otro partido socialista es el Partido Socialista Popular, dirigido por Tierno Galván. Y en la extrema izquierda tendríais al Partido Comunista de España, con mucho miedo por parte de la población española, y está liderado en ese momento por Santiago Carrillo. Vale, y por último tenéis como partidos nacionalistas, en Cataluña tenéis un poquito de lío. Primero, ya hablamos de la CDC, Convergencia Democrática de Cataluña, de Jordi Pujol, que luego se va a unir, se va a aliar con Unió Democràtica de Catalunya y van a formar el partido Convergencia y Unió, con las dos palabras de cada uno de las dos primeras palabras de cada uno de los dos integrantes. En la izquierda, en Cataluña, tenéis a Esquerra Republicana de Catalunya, que en este momento no ha sido legalizada, pero bueno, se va a legalizar un poquito más tarde. Y en el País Vasco tenéis al tradicional PNV, que representa la derecha nacionalista vasca, y Euskadiko Ezkerra, que es un partido de ideología marxista. Vale, los resultados de estas elecciones pues son que el partido que vence, fijaros en el arco parlamentario, casi roza la mayoría, es la UCD, Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. El segundo partido que le sigue bastante de cerca es el PSOE de Felipe González, y ya muy alejados es el temido Partido Comunista de España, que como veis pues tiene muy pocos apoyos a nivel popular. Le sigue Alianza Popular y luego quedan en segundo plano, como veis, los partidos nacionalistas, pues Convergencia y Unió o el PNV. Pues con esto damos por finalizado este primer vídeo.